El aire era un puñal gélido, y el aliento de Elena se disolvía en volutas espectrales contra el gris plomizo del cielo. Su vestido, sencillo y ajado, era una cáscara vacía que no lograba contener el temblor que la consumía por dentro. Había llegado a la gran casa de piedra, imponente y fría como un mausoleo, con la maleta más liviana que su esperanza, una maleta cargada de promesas rotas y el eco de una infancia marcada por la escasez. Pero la mirada de la matriarca, una daga de hielo que la desnudaba sin piedad, había sido el primer presagio de la humillación. Demasiado pobre. Había siseado la mujer, cada sílaba un martillo golpeando su dignidad ya maltrecha. La desolación se cernía sobre ella, una niebla densa que asfixiaba cualquier atisbo de futuro. Los ojos de su prometido, el hijo de la casa, eran tan vacíos como la promesa de un amor que nunca existió, una marioneta de seda en manos de su madre. La había visto como un objeto, un error en un cálculo preciso, una mancha en su impecable linaje. Y Elena, cuya vida había sido una constante lucha por no ser una carga, por no sucumbir a la desesperación que devoraba a su gente, se sintió de nuevo arrojada al abismo de su propia insignificancia. Cada paso que daba, al salir de aquella opulencia que la había juzgado y escupido, resonaba con el peso de la derrota. El viento helado se cernía sobre ella, susurrándole los mismos fantasmas que la habían perseguido desde niña, la vergüenza de su origen, la implacable verdad de su desamparo. Las nubes parecían llorar por ella, o quizás era su propia alma la que se desangraba en silencio. El rechazo, una herida profunda, pulsaba con una intensidad insoportable, recordándole la fragilidad de sus sueños, la crueldad de un mundo que valoraba el linaje y el oro por encima del espíritu humano. El camino de regreso al humilde alojamiento donde esperaba un milagro se antojaba eterno, cada metro una eternidad de dolor y arrepentimiento por haber creído, tan ciegamente, en un salvavidas que resultó ser una soga. El eco de «demasiado pobre» reverberaba en su mente, una letanía cruel que se negaba a silenciarse, marcando su piel como un estigma invisible. En esa soledad abrumadora, en la aridez de su propia desesperación, una pregunta se alzaba, un lamento silencioso. ¿Había algún rincón en este vasto mundo donde su valor no se midiera por el grosor de su cartera, sino por la resiliencia de su espíritu? ¿Había alguien que pudiera ver más allá de la pátina de su pobreza? Alguien capaz de discernir la luz en las profundidades de su alma. Su corazón, encogido, se aferraba a un último hilo de esperanza, aunque casi imperceptible, casi imperceptiblemente frágil. Antes de entrar en esta historia, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves, y suscríbete si quieres más contenido como este. El recuerdo de la tierra agrietada bajo el sol implacable, de los campos estériles y el hambre que mordía las entrañas, era un telón de fondo constante en la memoria de Elena. Había crecido con el eco de las toses de su madre, una sinfonía fúnebre que la acompañaba incluso en sus sueños más inquietos, y el silencio desesperado de su padre, un hombre que se consumía por la impotencia ante la pobreza que lo cercaba. La escuela era un lujo inalcanzable, y el trabajo, una carga desde temprana edad, había endurecido sus manos y su espíritu mucho antes de que la vida la lanzara a la búsqueda de un destino incierto. Cada jornal era una gota en un océano de deudas, cada amanecer una batalla contra la incertidumbre. La imagen de su casa, una choza que el viento amenazaba con desmantelar a cada embate, era el símbolo de su vulnerabilidad, un recordatorio constante de la insignificancia de su existencia, en un mundo que premiaba la fortuna y castigaba la miseria. Fue su tía, una mujer de mirada cansada pero corazón de hierro, quien le había hablado por primera vez de los catálogos, de esas fotografías desvaídas de hombres que buscaban una compañía, una esposa, un futuro lejos de la soledad que los acosaba. La idea se le había presentado como un pacto con el diablo, una venta de su alma a cambio de la supervivencia de los suyos. El arrepentimiento y la vergüenza la habían carcomido, pero el hambre era un amo implacable, y la enfermedad de su madre,
una daga clavada en su conciencia. No había otra salida. La decisión, tomada en la penumbra de una noche sin luna, había sido un grito ahogado de desesperación, un sacrificio en el altar de la necesidad. Se había maquillado la sonrisa, ocultado las cicatrices de la angustia bajo una capa de falsa esperanza en cada carta que escribía, cada imagen que enviaba, cada perfil que creaba. Había idealizado una vida, un hombre, una promesa que se sentía tan lejana como las estrellas, pero tan necesaria como el aire que respiraba. Las respuestas, al principio, habían sido escasas, a menudo crueles en su indiferencia. Los hombres buscaban juventud, belleza intacta, un pasado sin sombras, y Elena llevaba en sus ojos la huella de la tormenta, la marca de una vida que se había negado a ser dócil. Su ambigüedad moral, si se la podía llamar así, residía en la fina línea entre la supervivencia y la venta de sí misma, en la dolorosa aceptación de que su cuerpo y su compañía eran su única moneda de cambio. ¿Era eso un pecado, una mancha indeleble, o la más pura expresión del amor filial, un acto de desesperación que la empujaba a cruzar fronteras que jamás imaginó? La pregunta flotaba en el aire, sin respuesta. La bofetada del rechazo aún resonaba en el vacío de sus oídos, pero apenas unas horas después, el tintineo de un teléfono viejo en el vestíbulo del albergue la arrancó de su letargo. La voz al otro lado de la línea era grave, sin adornos, una voz que no dejaba espacio para la delicadeza ni el disimulo. Soy Mateo, el ranchero. Vi tu perfil. Si aún estás interesada, vente al rancho Diamondback. Mañana por la tarde. Sin lujos, sin promesas vacías. Solo trabajo duro y una vida solitaria. Si no te gusta, no te quedes. El contraste era brutal. El último pretendiente, un hombre de maneras refinadas y crueldad velada, se había escudado en el decoro para denigrarla. Mateo, en cambio, era una fuerza de la naturaleza, sin filtros, una franqueza que rozaba la brusquedad. No había preguntas sobre su dote, ni sobre su pasado, solo la invitación a un mundo de aspereza y realidad. ¿Era esto una nueva trampa? Un anzuelo para otra humillación aún más profunda, más hiriente, en la inmensidad de la nada. La desesperación había sido su maestra, y le había enseñado que la vida, a menudo, te lanza a los brazos de lo inesperado cuando menos lo esperas, cuando ya no te queda aliento para luchar. A pesar del temor, a pesar de la punzada de incertidumbre que le apretaba el estómago, una débil chispa se encendió en su pecho. Aquel hombre no le había prometido un cuento de hadas, ni un reino de algodones. Le había ofrecido la verdad de su existencia, la dureza de su mundo, y en esa honestidad brutal, Elena percibió una extraña, casi dolorosa, sinceridad. Una oportunidad, quizás la última. La decisión se formó en su mente con la rapidez de un rayo, una elección entre la aniquilación silenciosa en la ciudad y la incierta promesa de una vida en la tierra yerma. No había nada que perder, salvo la poca dignidad que le quedaba, y ésta ya había sido pisoteada innumerables veces. La imagen de los rostros de su familia, del rostro pálido de su madre, se proyectó en su mente, un motor implacable que la empujaba hacia adelante. Era un salto al vacío, pero si caía, al menos lo haría intentándolo. Se aferró a la maleta, el mismo equipaje que había llevado a la casa de piedra, pero ahora cargado con un nuevo propósito, una renovada voluntad de resistir. El Diamondback. El nombre era como un eco en la vastedad del desierto, una promesa de dureza, pero también de una gema oculta, un brillo en la aspereza. Su corazón latió con una fuerza inusitada, una mezcla de terror y una extraña esperanza. El viaje fue un desfile monótono de paisajes áridos y cielos inmensos, una llanura que parecía no tener fin, despojada de toda gentileza urbana. El autobús, viejo y ruidoso, la llevaba hacia un destino desconocido, un rancho cuyo nombre, Diamondback, evocaba imágenes de serpientes y piedras preciosas ocultas en la tierra. Las horas se arrastraban con el mismo ritmo lento que la tensión se acumulaba en su pecho. Un nudo apretado de ansiedad y anticipación. Cada poste de teléfono que pasaba,
Era un marcador de su alejamiento del mundo que conocía, por muy inhóspito que éste hubiera sido. Cuando finalmente el autobús se detuvo en un camino de tierra, bajo un sol que empezaba a declinar, el silencio la envolvió, un silencio profundo y sobrecogedor que solo se rompía por el susurro del viento entre los arbustos secos. No había señales, no había otras personas, solo la inmensidad. En la distancia, la silueta baja y robusta de un hombre se perfilaba contra el horizonte. Mateo, un vaquero solitario. Su figura era una extensión del paisaje, ruda y sin pretensiones. Sus ojos, profundos como pozos secos, la evaluaron con una intensidad que no era cruel, sino observadora, casi escéptica. Un saludo breve, un movimiento de cabeza. Su voz, la misma que había escuchado por teléfono, resonó en el aire quieto. Supuse que vendrías, súbete. El camión era viejo, polvoriento, impregnado del olor a tierra, sudor y cuero. El rancho apareció a la vista como una fortaleza improvisada, un conjunto de edificios de madera envejecida, que se aferraban a la tierra, desafiando la soledad. La casa principal, modesta y funcional, tenía un porche amplio, el lugar perfecto para observar las puestas de sol que pintaban el cielo de fuego y púrpura. No había lujos, no había pretensiones. Todo era espartano, genuino. Elena sintió una extraña liberación. Aquí, su pobreza no sería un estigma, sino una parte intrínseca de la realidad. Las primeras interacciones fueron un baile incómodo de silencios. Mateo era un hombre de pocas palabras. Sus respuestas monosilábicas, sus gestos medidos. La mirada de Elena, curiosa y cautelosa, se posaba en cada detalle del rancho, en el polvo que cubría todo, en los corrales vacíos, en la promesa tácita de trabajo duro. El aire denso de la desconfianza mutua flotaba entre ellos, una barrera invisible, pero palpable. La soledad de Mateo era casi tan grande como la suya, se dio cuenta. Dos almas perdidas, unidas por la coincidencia, por la búsqueda de algo que no sabían nombrar. El rancho era un refugio, pero también una prueba. La pregunta persistía. ¿Podría esta tierra hostil, este hombre solitario, ofrecerle algo más que la mera supervivencia? Los primeros días en el rancho Diamondback fueron una prueba de fuego para Elena. Sus manos, acostumbradas a la costura delicada y al trapo de limpieza, se ampollaron con la aspereza de la soga, el peso de los cubos de agua y la tosquedad de las herramientas de labranza. El sol la quemaba, el viento le resecaba la piel, y el polvo se adhería a cada poro, borrando los últimos vestigios de la delicadeza que la ciudad había exigido. La ropa que había llevado no era apta para esa vida, y Mateo, sin una palabra, le había dejado unas prendas de trabajo viejas, ásperas y con olor a tierra y sudor de hombre. Elena, lejos de quejarse, las aceptaba con una silenciosa gratitud, vistiéndose con la piel de su nueva realidad. Había aprendido a ordeñar, a alimentar a los pocos animales que quedaban, a reconocer los patrones del clima por las nubes que surcaban el cielo. Su cuerpo dolía al final del día, pero su espíritu, sorprendentemente, empezaba a encontrar un ritmo, una conexión elemental con la tierra que la rodeaba. Mateo, por su parte, la observaba desde la distancia, sus ojos sombríos midiendo su resistencia, su voluntad. Rara vez hablaban. Las conversaciones eran prácticas, sobre las tareas del día, el estado del ganado, el pronóstico del tiempo, pero en esos silencios, en la parquedad de sus palabras, se gestaba una extraña forma de comunicación, un entendimiento tácito que trascendía el lenguaje. Elena, a su vez, lo estudiaba, su rostro curtido por el sol y la preocupación, las cicatrices casi invisibles en sus manos fuertes, la forma en que su mirada se perdía en el horizonte al atardecer. Descubrió que Mateo no era simplemente un hombre rudo, era un hombre herido, un espíritu que había conocido la soledad mucho antes que ella. El rancho, comprendió, no era solo su hogar, era su prisión, su refugio, la única extensión de sí mismo que le quedaba. Una tarde, mientras reparaba una cerca rota,
Elena dejó escapar un suspiro de agotamiento. Mateo, que pasaba con un balde de herramientas, se detuvo. Sin decir nada, le tendió una botella de agua fresca. El simple gesto, tan inesperado, fue un bálsamo para su alma. En ese momento, se dio cuenta de que la crudeza de Mateo no era indiferencia, sino una forma de protección, una capa de aspereza que cubría una herida aún más profunda que la suya. La tensión entre ellos no era de hostilidad, sino de dos almas cautelosas, probándose mutuamente, buscando un terreno común en la vastedad de su soledad compartida. El ritmo lento del rancho, la repetición de las tareas diarias, permitía que la acumulación rítmica de su tensión, no sexual sino humana, creciera, un hilo invisible que los unía en el silencio. La rutina del rancho se convirtió en un ancla, y los días se fundieron en semanas, luego en meses. La conversación entre Elena y Mateo seguía siendo esporádica, salpicada de frases cortas y elocuentes, cargadas de subtexto. Aprendieron a leer los gestos del otro, las miradas fugaces que revelaban más que 1000 palabras. Cuando Mateo regresaba del campo, Elena ya tenía la cena lista, sencilla pero nutritiva, y él, a su vez, se aseguraba de que hubiera leña en el hogar y agua fresca en el barril. Pequeños actos de cuidado mutuo que se volvieron fundamentales, tejiendo una red invisible de dependencia. Elena, con una curiosidad que no podía reprimir, comenzó a preguntar sobre el rancho, sobre su historia, sobre los días en que quizás no era tan desolado. Mateo, con reticencia, desgranaba fragmentos de su pasado, la sequía que había diezmado sus tierras, la partida de sus hermanos en busca de una vida mejor, la muerte de sus padres que lo dejó solo para enfrentar la aridez y el abandono. No eran palabras de queja, sino de una resignación profunda, de un hombre que había aprendido a coexistir con la pérdida. Sus historias, contadas en la quietud de la noche, bajo el manto de estrellas infinitas, eran una metáfora de su propia existencia, de la sequía emocional que había marchitado su alma. En uno de esos momentos de confidencia, Mateo le preguntó sobre su familia, sobre su vida antes de la búsqueda de un esposo por catálogo. Elena titubeó. Su pasado era un terreno minado de vergüenza y dolor, la verdad de su desesperación, de la enfermedad de su madre, de la deuda insostenible que los había asfixiado, era una carga pesada. La moralidad ambigua de su decisión, de ofrecerse como esposa a un extraño para salvar a su familia, era un espectro que la acechaba. Contó solo lo esencial, las penurias, la necesidad, omitiendo los detalles más crudos, los que revelaban la profundidad de su sacrificio. Observó la reacción de Mateo. Sus ojos, aunque sombríos, no mostraron juicio, sino una comprensión tácita, una empatía silenciosa. Él también conocía el peso de las decisiones difíciles, las que se toman en la oscuridad, lejos de la moralidad convencional. Una noche, un potro recién nacido enfermó. Elena, a pesar de su inexperiencia, se unió a Mateo en el establo, trabajando incansablemente para salvarlo. Sus manos, ahora más fuertes y hábiles, acariciaban al animal. Su voz susurraba palabras de aliento. Fue en ese momento, bajo la tenue luz de la lámpara de queroseno, con el aliento de la vida pendiendo de un hilo, que sus miradas se cruzaron, ya no como extraños, sino como compañeros en la batalla. El muro entre ellos, construido con la aspereza de sus vidas, empezó a ceder, revelando la vulnerabilidad que ambos ocultaban. La tranquila existencia del rancho fue perturbada por las visitas esporádicas al pueblo más cercano, un lugar donde el prejuicio era tan palpable como el polvo en el aire. Los habitantes, figuras estereotipadas de la sociedad rural, miraban a Elena con una mezcla de curiosidad y desdén, susurrando y cuchicheando a sus espaldas. La novia por catálogo, la que no fue lo suficientemente buena para los Sterling, la vagabunda del rancho Diamondback. Las palabras, aunque no dichas directamente a ella, flotaban en el ambiente, pesadas y crueles. Algunos la miraban con compasión condescendiente, otros con abierta hostilidad, viendo en ella una amenaza, una extraña que había irrumpido en su pequeño y cerrado mundo. Elena,
A pesar de la punzada en el pecho, se mantuvo erguida, su barbilla desafiante, una armadura invisible contra la mezquindad. Había conocido la pobreza, la humillación, y esto, en comparación, era un eco lejano. La ironía era palpable. La sociedad que la había empujado a buscar un matrimonio arreglado, ahora la juzgaba por ello. Mateo, consciente de las miradas y los comentarios, no decía nada, pero su presencia a su lado era un escudo silencioso. Su mirada, oscura y protectora, bastaba para disuadir a los más atrevidos. Una tarde, en la pequeña tienda general, una mujer de lengua afilada y mirada inquisidora, la señora Albright, se acercó a Elena. «Así que eres tú la que llegó del catálogo», dijo con una sonrisa falsa que no llegaba a sus ojos. «Dicen que intentaste casar a uno de los Sterling, pero no tenías ni un centavo. ¿Qué haces ahora con el pobre Mateo? ¿Acaso no te cansas de buscar hombres que te saquen de la miseria?» La voz era azucarada, pero las palabras eran cuchillos. Elena sintió el calor subir a su rostro, pero se obligó a mantener la calma. «Señora Albright», respondió con voz firme, «lo que hago o dejo de hacer es asunto mío. Y el pobre Mateo es un hombre honesto que no juzga a las personas por el grosor de su cartera». La señora Albright se quedó sin palabras por un segundo, su sonrisa congelada, antes de dar media vuelta bufando. Mateo, que había estado observando desde la entrada de la tienda, se acercó a Elena. No hubo elogios, solo una mirada de aprobación, un reconocimiento tácito de su fuerza. «No dejes que te afecten», dijo con su voz grave. «Son almas pequeñas, con vidas pequeñas. No entienden nada de lo que es la verdadera lucha». Sus palabras fueron un bálsamo. En ese momento, la hostilidad externa se convirtió en un catalizador, uniendo sus espíritus aún más. La tensión, antes interna, ahora se proyectaba hacia afuera, obligándolos a formar un frente común contra el mundo que los rechazaba. La calma que había anidado en el rancho se rompió una tarde de tormenta. El viento ululaba como un lamento ancestral, y la lluvia azotaba el techo con furia. Un rayo partió un árbol cercano, y el estruendo sacudió la casa hasta sus cimientos. Fue en ese momento de caos natural que la barrera entre Elena y Mateo se desmoronó por completo. Elena, al ver la vulnerabilidad de Mateo ante la furia del cielo, se acercó a él. La conversación fluyó, no por un tema específico, sino como una descarga eléctrica de verdades ocultas. Elena, en un impulso de desesperación, confesó, no solo la pobreza extrema de su familia, sino el oscuro secreto que la había empujado a buscar un marido, la deuda de juego de su padre, un hombre débil y adicto, que había puesto en riesgo no solo su pequeña parcela de tierra, sino la vida de su madre, enferma y frágil. Había sido forzada a aceptar un matrimonio para saldar esa deuda, una unión con un hombre mayor y cruel que la había visto como una propiedad, un mero objeto de transacción. La única forma de escapar de ese infierno había sido huir, abandonando su hogar, su familia, y el lastre de esa promesa forzada. Se había escudado en la historia de la novia por catálogo para ocultar la verdadera magnitud de su desesperación, la mancha de su huida, la vergüenza de haber dejado atrás a su familia, a pesar de saber que era la única forma de salvarse. Las palabras brotaron como un torrente, llenas de culpa y remordimiento. «No soy tan inocente como parezco», dijo, su voz quebrada por la emoción. «Soy una cobarde que huyó de su destino, dejando a los suyos en la miseria. Pensé que el matrimonio por catálogo era una forma de redención, de expiar mis pecados, pero es solo otra forma de huida». La revelación pesó en el aire, un nudo doloroso que asfixiaba el silencio. Mateo escuchó cada palabra, sus ojos fijos en ella, la mandíbula tensa. No hubo interrupción, no hubo juicio, solo una quietud abrumadora. Las lágrimas corrieron por el rostro de Elena, lágrimas de una vergüenza largamente contenida, de una verdad que la había carcomido desde adentro. Había temido este momento, había temido el rechazo definitivo. La tormenta rugía afuera, un reflejo de la tempestad en su alma.
Este era el clímax emocional que había estado gestándose, la revelación que pondría a prueba la fragilidad de su conexión. La respiración de Mateo era lenta, medida, su figura inamovible frente a su torrente de confesiones. El rancho se sentía más pequeño, las paredes se cerraban, el aire pesado con la verdad sin adornos. ¿Sería esto el fin de la efímera paz que había encontrado en el desierto? El suspenso era asfixiante. La confesión de Elena, cruda y sin adornos, se posó entre ellos como una piedra. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra, un vacío cargado de la verdad desnuda. Elena, con los ojos llenos de lágrimas, esperó el veredicto, el juicio, el rechazo final que siempre había temido. La tormenta exterior continuaba, sus truenos retumbando como el eco de su propia culpa. Pero Mateo, en lugar de levantarse y marcharse, o de pronunciar una condena, hizo algo inesperado. Se acercó a ella, lentamente, su sombra proyectándose sobre su figura encogida. No hubo un toque físico, solo la proximidad, el calor de su presencia. Sus ojos, normalmente sombríos, brillaron con una luz tenue, una mezcla de dolor y una extraña comprensión. «Todos tenemos fantasmas, Elena», dijo con voz grave, apenas un susurro que se abrió paso entre el rugido del viento. «Todos hemos hecho cosas de las que no nos enorgullecemos para sobrevivir. La pobreza, la desesperación, te obligan a elegir caminos que el resto no entiende». Sus palabras no eran de compasión, sino de reconocimiento, de un alma dañada reconociendo a otra. Él también conocía el peso del pasado, el dolor de las decisiones tomadas bajo presión. La suya propia, no eran menos complejas, sus cicatrices no menos profundas. Elena levantó la vista, sorprendida. No había desprecio, solo una aceptación melancólica. «No te juzgo», continuó Mateo. «No soy quien para hacerlo. Lo que importa es lo que haces ahora, quién eres aquí, en este momento». Y en ese instante, el mundo de Elena se detuvo. Las paredes de su cárcel interna, construidas con años de vergüenza, comenzaron a resquebrajarse. La pesada carga que había llevado en su espalda, el secreto que la había atormentado, se sintió, por primera vez, un poco más ligera. Mateo le tendió una mano fuerte y curtida por el trabajo, pero que ahora se ofrecía como un ancla, no como una cadena. Elena la tomó. El contacto fue un escalofrío, una descarga de electricidad que selló su vínculo. En el corazón de la tormenta, en la intimidad de esa revelación compartida, el ranchero solitario la llamó sin palabras, su mundo. Su aceptación, sin pedir explicaciones, sin exigir redención, fue el bálsamo que su alma herida había anhelado toda su vida. Era una promesa tácita, un entendimiento forjado en el crisol de la vulnerabilidad compartida. Los días que siguieron a la confesión fueron como el alba después de una larga noche de tormenta. La tensión, aunque aún presente en el aire del rancho, había mutado. Ya no era una barrera, sino una parte intrínseca de su intimidad, una comprensión mutua que no necesitaba ser verbalizada. La relación entre Elena y Mateo se profundizó, no a través de grandes gestos románticos, sino de una complicidad silenciosa, de una confianza cimentada en la aceptación sin juicio. Las tareas diarias en el rancho se volvieron un baile sincronizado, cada uno conociendo el movimiento del otro, anticipando sus necesidades. Elena, con una renovada fuerza, se dedicó al rancho con una ferocidad que sorprendió incluso a Mateo. Era su forma de anclar su nueva vida, de enraizarse en esa tierra árida que la había acogido. Reparaba cercas, trabajaba en el huerto que había empezado a cultivar con esmero, y cuidaba de los animales como si fueran su propia familia. Ya no era la novia por catálogo que había sido rechazada. Era Elena, la mujer del Diamondback, una parte indisoluble de ese paisaje. Mateo, a su vez, empezó a abrirse aún más. Hablaba de sus sueños para el rancho, de cómo quería restaurar su antigua gloria, de sus planes para el futuro. Eran conversaciones que antes parecían impensables, un regalo de su alma solitaria.
A veces, al atardecer, se sentaban en el porche, observando el sol teñir el cielo de naranja y púrpura. El silencio entre ellos no era vacío, sino pleno, cargado de la historia que estaban construyendo juntos. Las miradas de los del pueblo, aunque a veces aún se cruzaban, habían perdido su filo. Elena ya no se sentía el objeto de su desdén. Había encontrado su lugar, su pertenencia, no en la aprobación de una sociedad superficial, sino en la quietud de ese rancho y en la aceptación incondicional de un hombre que había visto más allá de sus defectos, de sus errores, de su pasado. La cicatriz de la pobreza, de la humillación, seguía ahí, pero ya no la definía. La resolución no era un final de cuento de hadas, sino la construcción diaria de una vida real, imperfecta, pero llena de una verdad profunda. Era la paz que llega después de la tormenta, no la ausencia de nubes, sino la certeza de que pueden ser soportadas. El rancho Diamondback, antes un símbolo de desolación y soledad, se transformó lentamente en un bastión de resiliencia, un testimonio silencioso de la capacidad del espíritu humano para florecer, incluso en la aridez. La pareja, Elena y Mateo, no buscaba la grandeza, sino la verdad de una existencia compartida, tejida con los hilos de la honestidad y la aceptación mutua. Los inviernos eran largos y brutales, pero se enfrentaban a ellos juntos, la leña crujiendo en la chimenea, el calor de sus cuerpos un refugio contra el frío implacable. Los veranos, un martirio de calor y sequía, los obligaban a luchar por cada gota de agua, pero la tierra, bajo sus manos unidas, seguía dando frutos, pequeños milagros arrancados a la adversidad. Elena nunca olvidó la pobreza de donde venía, ni la dura elección que la llevó a Mateo. Esos recuerdos, aunque dolorosos, la mantenían anclada en la realidad, la hacían valorar cada pequeño triunfo. Su ambigüedad moral, la que la había carcomido, ahora se entendía no como un defecto, sino como la huella de una supervivencia feroz, una prueba de su indomable voluntad. La relación con Mateo no era apasionada en el sentido melodramático, sino una profunda corriente subterránea de afecto, respeto y una comprensión tácita. Él seguía siendo un hombre de pocas palabras, pero sus acciones, sus gestos, hablaban volúmenes. La forma en que sus ojos la buscaban al final del día, el calor de su mano en la suya, eran el lenguaje de un amor que había echado raíces en la tierra más improbable. A veces, en las noches claras, bajo el manto de estrellas que se extendía sin fin sobre el desierto, Elena miraba a Mateo. Su perfil, marcado por la dureza de la vida, se suavizaba en la penumbra. Y en esos momentos, se daba cuenta de que, a pesar de todo, había encontrado su mundo en sus brazos, no un mundo de opulencia o falsas promesas, sino uno forjado en la autenticidad, en la cruda belleza de la vida real. La ironía de su destino no era amarga, era una prueba de la inesperada ternura que se podía encontrar en los lugares más insospechados. La esperanza, que al principio parecía una luciérnaga moribunda, ahora brillaba con una luz constante, no cegadora, sino cálida y reconfortante. El rancho Diamondback, con sus cicatrices y su vasta extensión, era más que un hogar. Era el lienzo donde pintaban su propia historia. Una historia de dos almas solitarias que encontraron la plenitud en la quietud de la compañía mutua, desafiando las convenciones y los juicios del mundo. Su vida no era un cuento de hadas, sino una balada de resistencia, un poema silencioso sobre el amor que florece en la tierra árida de la verdad. Los años se deslizaron como el agua por un río seco, tallando nuevas líneas en los rostros de Elena y Mateo, profundizando las arrugas alrededor de sus ojos, marcas de sol y de risas contenidas. El rancho Diamondback ya no era un lugar de soledad y abandono, sino un hogar vibrante, aunque austero, un testimonio de la perseverancia y el amor forjado en la adversidad. Las viejas estructuras de madera habían sido reparadas. Los corrales, antes vacíos, ahora albergaban un pequeño rebaño. Elena había transformado el jardín, antes un terreno árido,
en un oasis de verduras y flores resistentes, un estallido de color en la monocromía del desierto. El simbolismo era palpable. De la nada había surgido la vida. La gente del pueblo, con el tiempo, había comenzado a ver más allá de los chismorreos y los prejuicios. La constancia de Elena, su trabajo incansable, la lealtad inquebrantable a Mateo, habían erosionado lentamente la hostilidad. Ya no era la novia por catálogo, sino la señora del Diamondback, un título ganado con el sudor y la dignidad. La sociedad estereotipada, incapaz de entender el lazo que los unía, poco a poco se resignó a la realidad de su felicidad. Elena a menudo se sentaba en el porche al atardecer, observando el cielo infinito que se teñía de oro y púrpura. El viento, el mismo que una vez le había susurrado los fantasmas de su pasado, ahora le traía el aroma de la tierra mojada, el sonido lejano del ganado, la promesa de cada nuevo día. Ya no se sentía profundamente defectuosa, en el sentido que la sociedad dictaba. Sus defectos, sus cicatrices, eran parte de su historia, un lienzo sobre el que Mateo había pintado su aceptación incondicional. La moralidad ambigua que la había definido en su desesperación se había transformado en una complejidad humana, un recordatorio de que las decisiones más difíciles a menudo nacen de la necesidad, no de la malicia. La reflexión sobre su viaje era una meditación sobre la resiliencia. Había llegado a ese lugar desolado con el corazón roto y la esperanza moribunda, y había encontrado no un príncipe de cuento, sino un ranchero solitario, un hombre de tierra y silencio, que la había llamado su mundo. Era un amor que no se basaba en la ilusión, sino en la dura verdad de la vida, un amor que florecía en la aspereza, se fortalecía en la quietud. El bucle abierto de su pasado, las preguntas sobre su familia que la habían atormentado, seguían ahí, pero ya no la consumían. Había elegido su propio camino, había forjado su propio destino, y en la vastedad del Diamondback había encontrado no solo un hogar, sino también una paz profunda, un respiro para su alma que perduraría a través de los años. La esperanza, antes un mero anhelo, era ahora la brújula que guiaba su vida. El susurro del viento al atardecer, portando el aroma terroso de la sequedad y la promesa lejana de lluvia, era la sinfonía que ahora marcaba la existencia de Elena. Se había convertido en la esencia misma del rancho Diamondback, su figura menuda pero fuerte, una extensión de la tierra que una vez la había asustado y ahora la sostenía. Las manos, antaño delicadas, estaban curtidas y marcadas por el trabajo, pero cada cicatriz era un mapa de su viaje, un testimonio silencioso de la vida que había construido con esfuerzo y amor. Su mente a menudo divagaba, como un río que busca su cauce, hacia los días de la desesperación, la imagen de la matriarca altiva que la había rechazado por ser demasiado pobre. La ironía, agridulce, era que esa misma pobreza la había llevado al Diamondback, al lado de Mateo, el hombre que no le había prometido oro, sino la verdad de una vida, y que le había ofrecido una riqueza mucho mayor, la aceptación incondicional. Mateo, envejecido con la dignidad de los robles centenarios, seguía siendo un hombre de pocas palabras, pero su presencia era un ancla inquebrantable. Sus ojos, aunque más surcados por las líneas del tiempo, aún conservaban la misma profundidad, el mismo brillo silencioso que había reconocido Elena desde el primer encuentro. Había sido el hombre que había visto más allá de su historia, más allá de sus defectos o sus ambigüedades morales, y había amado la verdad de su espíritu resiliente. Las metáforas visuales se alzaban en el paisaje, los cactus espinosos que florecían con flores vibrantes en la sequedad, los arroyos secos que, con las lluvias, se convertían en torrentes de vida, el cielo inmenso que abarcaba tanto la crueldad de la tormenta como la quietud de las estrellas. La vida de Elena reflejaba esta dualidad, la belleza que emergía de la lucha, la fuerza que nacía de la vulnerabilidad. Su historia no era un cuento de heroínas sin tacha, sino la narración cruda y honesta de una mujer que había sido quebrada y se había reconstruido a sí misma, pieza a pieza,
en la vastedad de un rancho solitario. No había títulos, ni finales grandiosos, solo la continuidad de la vida misma, el día a día de un amor que había resistido el paso del tiempo y las inclemencias del mundo. Su legado no sería la fortuna, sino la prueba de que el valor de un ser humano no se mide por su origen o su riqueza, sino por la capacidad de amar y ser amado, de encontrar la luz en la oscuridad y de construir un hogar donde antes solo había vacío. Y así, bajo el sol implacable y las estrellas infinitas, la historia de la novia por catálogo que encontró su mundo continuaba.